¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, profe, sí, se escucha. Bien, ¿cómo Hola, andan? profe, buenas tardes. Chicos, antes de arrancar, recuerden que tienen habilitada la validación. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso antes que comencemos? ¿No? Bueno, acuérdense que tienen habilitado entonces la validación número 1 y Flora, sí, decimos. Sí, perdón, una vez uno entre, ¿puede entrar y salir hasta que lo mande o...? No, una vez que entras lo la tenés que terminar. ¿no? No, una vez que ingresás, que pones comenzar, lo tenés que terminar. No podés entrar y salir, entrar y salir. Listo, perfecto. De nada. Listo, Tiara, gracias. Profe, yo tengo una consulta, porque yo ya Sí. realicé la validación, hice los 2 intentos para ver si cambiaban las preguntas o más o menos cómo estaba orientada con el estudio. Y hay una pregunta que es como media confusa. No sé si te la puedo preguntar o de última te la hago privada. Preguntarme por privado. Mandame un mensaje porque hay Dale, alumnos que todavía no la realizaron y te la contesto por ahí. dale, gracias. ¿Bien? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahora sí. Comenzamos con lo que sería módulo 2. ¿Sí? Primeramente, vamos a ver todo lo que es fármaco y lo que es medicamento. ¿Sí? Ahí está. Lo primero es que es un medicamento. ¿Sí? Un medicamento que es una sustancia, digamos, o un preparado que tiene propiedades curativas o propiedades preventivas. ¿Sí? Que se administra a personas o animales. ¿Bien? Y que ayude, digamos, al organismo a recuperarse de todos los desequilibrios producidos por enfermedades o también para protegerla, ¿sí? Para protegerse de esas enfermedades. Bien, el medicamento sabemos y estuvimos charlando que se puede conocer por el nombre científico, ¿sí? Por el nombre registrado también. Bien, entonces, un medicamento es una sustancia química diseñada para prevenir, para aliviar o para curar enfermedades, para tratar síntomas, aliviar dolor, mejorar la salud en general, y estos pueden ser fabricados a partir de ingredientes tanto naturales como sintéticos. ¿Sí? Y sabemos que los medicamentos vienen en diferentes formas. Pueden ser pruebas, pueden ser tabletas, cápsulas, líquidos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, los medicamentos pueden actuar en varias formas en el cuerpo. Algunos medicamentos tenemos, por ejemplo, que atacan directamente a todo lo que son los microorganismos que causan la enfermedad. ¿Bien? Como bacterias, como virus. Y hay otros que pueden modificar la función del cuerpo para lograr el efecto deseado. ¿Sí? Tenemos, como dijimos antes, los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para prevenir enfermedades, como por ejemplo son las vacunas. Y hay otros medicamentos que se utilizan para aliviar síntomas, pero sin curar la enfermedad, como por ejemplo los analgésicos para el dolor. ¿Sí? Bien. Tenemos nombre científico, que es el nombre científico. Es el nombre utilizado por los médicos y farmacéuticos. Bien, cuando esta denominación es adoptada por la Organización Mundial de la Salud, se llama Denominación Común Internacional o DCI. Bien, entonces, ¿el nombre científico qué es? Es el nombre que le da el laboratorio preparador al medicamento. ¿Sí? Puede haber
una sola denominación científica con diferentes nombres comerciales. ¿Sí? Y los medicamentos también pueden comercializarse con el nombre o marca del laboratorio titular. ¿Bien? Que ya ahí estamos hablando de marcas comerciales, por ejemplo, marcas o nombres registrados. Esos medicamentos con nombres registrados han demostrado, digamos, que tienen los mismos efectos terapéuticos. ¿Y cuáles son esos nombres registrados, por ejemplo? Los genéricos. ¿Sí? En el envase de ese medicamento, además de tener el nombre comercial, si es que lo tiene, el nombre o el nombre científico, vamos a encontrar otra información. ¿Se acuerdan cuál era esa información que nosotros vamos a encontrar dentro del medicamento? ¿Sí? O del bote, del frasco, o de la caja, o de la tableta. ¿Lo recuerdan? La dosis. En los prospectos. En los prospectos también, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es composición, acción terapéutica, posología, Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, sí. Fechas de vencimiento también. Lote de fabricación, ¿se acuerdan? Fabricación. Bien. Bien, entonces vamos a encontrar lo más importante, dosis, y el nombre del fabricante, muy bien, la fecha de caducidad, ¿sí? El lote de fabricación, ¿bien? Ahí está, perfecto. Formas farmacéuticas, ¿sí? Las diferentes maneras o las diferentes formas en que encontramos los medicamentos. ¿Sí? Si es en cápsulas, si es en comprimidos, si es en jarabe, si es en inyectable, si es en supositorio. Hay varias. Un segundito. Ahí. Bien. Entonces, las formas farmacéuticas se refiere aquí a la presentación física en la que ese medicamento se encuentra disponible para ser administrado. Bien, y esa presentación puede variar. ¿Sí? Una, según la sustancia activa del medicamento. La vía de administración. Bien, y tenemos varias. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de las más comunes, como por ejemplo son las tabletas y son las cápsulas. ¿Sí? Las tabletas y cápsulas son formas sólidas orales que contienen ¿qué? Sustancia activa, pero junto con otros ingredientes que ayudan a la estabilidad y a la liberación controlada de ese medicamento en el cuerpo. ¿Sí? Otro ejemplo son, por ejemplo, los jarabes. Las suspensiones también podemos incluir dentro de esto, que son formas líquidas orales, ¿sí? Que contienen la sustancia activa disuelta o suspendida en algún líquido adecuado para la administración oral. Las medicaciones en gotas también, pues, profe. Exacto, pero ya no hablamos de formas líquidas orales, sino óticas, pero son suspensiones. Bien, tenemos los inyectables. Los inyectables pueden ser soluciones o suspensiones, ¿sí? Que se administran a través de inyecciones. Intravenosa, intramuscular, subcutánea. Bien. Otra forma farmacéutica podemos nombrar los parches transdérmicos. ¿Sí? Los parches transdérmicos, un segundo. Los parches transdérmicos les decía que son sistemas de liberación controlada que se aplican sobre la piel. ¿Sí? ¿Y qué hace? Permite que el medicamento se absorba a través de la piel para su, digamos, acción sistémica.
¿sí? Otras formas farmacéuticas son las cremas, los ungüentos, los geles. Bien, ahí ya hablamos de formas tópicas, ¿sí? Que se aplican sobre la piel para tratar más que nada afecciones locales. Puede ser irritación, puede ser inflamación, ¿sí? Puede ser una infección cutánea, por ejemplo. Bien, otra forma son, por ejemplo, los supositorios y los óvulos. ¿Sí? Son formas rectales o vaginales. Bien, que también contienen, obviamente, sustancia activa y se administran a través de que de la cavidad puede ser anal o vaginal. Bien, y la otra, Rita, como acá vos nombraste, son las gotas oftálmicas y las gotas óticas. Bien, que son soluciones. Bien, ¿se utilizan para qué esas gotas? Para tratar afecciones oculares o del oído. ¿Sí? Y son administradas directamente en los ojos o en los oídos. ¿Bien? Perdón, creo que me pasó. Voy a volver. Ahí está. Sí, me había pasado el PDF. Disculpen. Rita, decime. Tenés el micrófono cerrado. Por ejemplo, los bebés, por ejemplo, a mi hija, ella ha tenido recetas médicas donde, bueno, ella ha tenido consumición de medicamentos a través de gotas que son de vía oral también. Bien, hay vacunas de vía oral, estilo también gotas. Por ejemplo, los corticoides, hay corticoides que se los han dado en vía oral En por vía oral. gotas. Bien, bien, gracias, Rita. Exacto, tenemos inyectables por vía oral, tenemos suspensiones, tenemos soluciones, hay varias. Pero la elección de la forma farmacéutica, cuál va a ser la adecuada, va a depender de, primeramente, la edad del paciente. ¿Sí? Segundo, la condición médica. Tercero, la vía de administración que se requiere. Y por último, la preferencia del paciente. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había comentado de que la gran mayoría preferimos los inyectables porque es más rápido, porque no nos tenemos que levantar una hora? Bueno, también acá juega un pequeño papel la preferencia del paciente. ¿Sí? Siempre es importante que seguir las instrucciones de administración. ¿Sí? Tanto por el médico como por el farmacéutico. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza la efectividad, eso nos garantiza la seguridad de ese medicamento. ¿Bien? Lo otro son las dosis. Las dosis es la cantidad de medicamento o principio activo que se administra al paciente por unidad de forma farmacéutica. ¿Sí? Si hablamos de una tableta, una pastilla, por ejemplo, un paracetamol 500, ¿sí? O 1 miligramo, es por comprimido, ¿sí? No total de la tableta. ¿Se entiende? ¿Sí? La dosis, es decir, de un fármaco se refiere entonces a la cantidad específica de medicamento o principio activo que se prescribe o se administra a un paciente en un momento determinado. ¿Sí? Y esa dosis también puede variar, porque hay diversos factores: edad, peso corporal, el estado de salud en general de ese paciente, la gravedad de la enfermedad que se está tratando, y también la otra es la forma farmacéutica. ¿Sí? Vamos a aceptar a la compañera, un segundito, ahí está. Bien, entonces la dosis también depende de algunos factores. ¿Bien? Y existen diferentes tipos de dosis que, un segundito, Rita, que se utilizan en lo que es la práctica médica. Rita, decime.
Tenés el micrófono cerrado, Rita. También sobre los horarios y aplicación de cada medicamento. O sea, los tiempos que nos dan, si es que cada 8 horas, cada 6 horas, 12 horas, 24 horas. Bien, bien, pero no tiene nada que ver con la dosis que estamos hablando hoy. Estamos hablando de tiempo ahí, que también varía. ¿Sí? Hay medicamentos, por ejemplo, hay ciertos jarabes que se toman cada 8 horas, cada 12, cada 6, cada 24. Y eso también hay que tenerlo en cuenta siempre. Me fui, perdón. Les decía que hay diferentes tipos de dosis que se utilizan, ¿sí? En lo que es la práctica médica. Una es la dosis única, ¿sí? La cantidad de medicamento que se administra en una sola toma, en un momento específico. ¿Bien? Luego tenemos dosis diarias, que es la cantidad total de medicamento que se administra en un día. ¿Sí? Puede ser dividida en una o en varias tomas, según lo que indique el médico. ¿Sí? Si, por ejemplo, el médico nos dice, vos tenés que tomar paracetamol 1 gramo 2 veces al día, ¿cómo deducimos eso? Que vamos a tomar 2 comprimidos de 500 miligramos, ¿no? Bien fácil y bien simple. ¿Sí? Otro tipo de dosis que se utiliza es por peso. ¿Sí? Se calcula en función al peso corporal del paciente. Bien, y esto más que nada se utiliza ¿en quién? En niños. ¿Sí? Y hay algunas situaciones bastante especiales que se utiliza también en adultos. En los bebés sí, generalmente se indican según el peso y la talla del bebé, es según lo que le van a poner el miligramo o la cantidad de la dosis requerida para la acción terapéutica. Eso siempre lo hacen. Exactamente, los que tenemos hijos, nietos, sobrinos, y alguna vez lo hemos llevado al médico, lo primero que pregunta es, ¿cuánto pesa? ¿Sí? Porque ahí varía la dosis según el peso. Y el otro tipo de dosis es por superficie corporal, o sea, se calcula en función del área de superficie corporal del paciente. ¿Y en dónde se utiliza? ¿En qué casos? ¿Sí? En los adultos mayores yo he visto que se utiliza ese tipo de casos también, que a Bien. veces se pide cuál es el peso del abuelo, cuál es el peso del adulto mayor, según su condición para saber qué administración se le va a aplicar al Sí, paciente. por eso cuando hablé de la dosis por peso, dije que además de niños, hay situaciones específicas que se utilizan también en adultos. ¿Sí? La otra es esta de la dosis por superficie corporal. ¿Sí? Que se utiliza en casos donde, digamos, es importante ajustar la dosis según las características físicas de ese individuo. ¿Bien? Por eso no me voy a cansar de repetir que es importante seguir todas las indicaciones del médico, ¿sí? Del profesional de la salud. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una dosis inadecuada que uno tome, ¿sí? Puede resultar en ¿qué? En efectos secundarios, en efectos no deseados, ¿sí? En una falta de eficacia en el tratamiento. Por eso hablaba de el famoso amoxidal 500 que nosotros lo debemos preparar y que tiene el envase una rayita, pero no, nosotros le vamos a poner 2 milímetros más porque me va a durar una dosis más. ¿Qué estamos bajando ahí? La eficacia del medicamento, el principio activo. Y sí, ya también se estaría alterando la composición porque estaríamos
sobrepasando el nivel de la combinación de líquido que necesita el medicamento. Exactamente. Sí, por eso es esencial, primero que nada, cumplir la forma de administrar ese medicamento, el horario, ¿sí? La duración de ese tratamiento. ¿Siempre para qué? Para poder obtener los mejores resultados terapéuticos que necesitamos, que requerimos. ¿Bien? Otra, fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual no se podría utilizar el medicamento. Pero les pregunto, si yo tengo un medicamento que venció, hoy es 23, el 21 de abril, ¿yo lo puedo tomar o no? Tendrás que preguntarle al médico. Si el médico te autoriza, sí. Bien, bien, exactamente. Gracias, no vi quién había hablado, pero es así. ¿El médico me lo autoriza? Bien, vale. Si el médico me lo autoriza y el medicamento está en condiciones, sí se puede administrar. ¿Bien? Entonces, ¿tiene una fecha de caducidad? Sí, como todo. ¿Qué significa? Que el medicamento puede ser administrado en tal fecha con todas las garantías y demás. De tal fecha a tal fecha no se podría administrar. ¿Sí? Pero, ¿tiene una fecha de caducidad? Sí. Pero si no se mantuvo ese medicamento en condiciones de conservación, tampoco es ideal administrarlo, por más que tenga una fecha de caducidad. ¿No? Lo otro es el lote de fabricación, que algo también estuvimos hablando, que es una clave de identificación, ¿sí? Que sirve en realidad más que nada, como les dije, para el laboratorio farmacéutico. ¿Sí? Ese lote de fabricación consta de ¿qué? De una letra en mayúscula que indica el año de fabricación y un número que indica el lote de fabricación. ¿Sí? Un ejemplo, G-3. ¿Sí? Significa que ese medicamento fue fabricado, por ejemplo, en el año 1992, ¿sí? Y que pertenece al tercer lote de ese año. ¿Sí? Sirve para el laboratorio. Usted no tiene que saber que, por ejemplo, en este caso, la letra G significa 1992. Se los tiro como ejemplo para que ustedes lo sepan. Y si llegan a ver algún tipo de medicamento donde dice el lote de fabricación y ven una letrita y un numerito, quiero que sepan que esa letra significa el año de fabricación y el número significaría el lote de ese año. Si en ese año se hicieron 25 lotes de fabricación, puede tener del 1 al 25. ¿Bien? Próximo, símbolos. ¿Qué son los símbolos? ¿Sí? En un fármaco. Son presentaciones gráficas, como ustedes pueden observar acá, que les puse algunos ejemplos, o también hay abreviaturas, ¿sí? Que son utilizadas ¿en qué? En el etiquetado de los medicamentos. ¿Para qué? Para transmitir información importante sobre su uso, otras veces sobre su almacenamiento, otras veces por advertencias, ¿sí? Esos símbolos son estandarizados. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Para facilitar la comprensión, para facilitar el manejo seguro de los medicamentos. ¿Sí? Por ejemplo, acá no lo tengo, pero tenemos el signo de advertencia. ¿Sí? Un símbolo de advertencia. ¿Qué les dice? Alerta. Bien, alerta a lo mejor sobre posibles riesgos asociados con el medicamento, ¿sí? O alerta de que hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños. ¿Sí? Puede ser que ese símbolo signifique
que debemos tener cuidado al conducir o al operar maquinaria. ¿Sí? Si nosotros nos encontramos con un símbolo de advertencia, no hay que ignorarlo. ¿Sí? No hay que ingerir alcohol, por ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? Hay otros símbolos que pueden ser, por ejemplo, el símbolo de dosificación, que creo que tampoco acá se los puse. Bien, les voy a dejar una tarea. Quiero que busquen los símbolos que se pueden encontrar, ¿sí? En un fármaco. ¿Sí? Hay muchos, pero los más importantes. ¿Bien? Por ejemplo, como les decía recién, el símbolo de almacenamiento. Hay un símbolo que es de almacenamiento, ¿sí? Que, por ejemplo, el de este que tenemos acá estoy con la otra compu, el de conservación, por ejemplo, en frigorífico, es un símbolo de almacenamiento, ¿sí? Que indica, como dice la palabra, condiciones de almacenamiento adecuadas para el medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, lugares frescos, en lugares secos, protegidos de la luz, con necesidad de conservación en refrigerador, como es este caso. ¿Sí? Hay otros símbolos que son símbolos de dosificación, ¿sí? Que pueden indicar que la cantidad de medicamentos a administrar en una dosis, la frecuencia, ¿bien? La forma de administración por vía oral, intravenosa, vía tópica, ¿bien? Hay varios. Quiero que busquen ustedes los símbolos o códigos que pueden aparecer en un fármaco, ¿sí? Para que lo sepan. ¿Bien? ¿Qué nos va a interesar mucho? El primero, que nos indica que ese medicamento va sí o sí con receta médica. ¿Bien? Luego, quiero que sepan que el medicamento tiene un nombre, que el medicamento tiene una dirección de laboratorio farmacéutico, ¿sí? Que también lleva el nombre del director técnico del laboratorio, lleva un código nacional o número de registro de sanidad. ¿Bien? Y otra cosa que lleva un medicamento es, primeramente, si tiene especialidad farmacéutica publicitaria, ¿sí? O especialidad farmacéutica genérica. ¿Bien? Especialidad farmacéutica publicitaria, hablamos del famoso que nosotros llamamos original, ¿sí? O comercial. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos o voy muy rápido? Vamos bien. No es muy difícil esta partecita. Bien, clasificación de los medicamentos. Se clasifican dependiendo de diversos criterios, como por ejemplo el origen del fármaco, el modo de acción. ¿Bien? Y tenemos por origen, modo de acción o también naturaleza de la enfermedad. ¿Sí? Comenzamos por el origen. Puede ser de origen naturales, de origen mineral, por ejemplo, el yodo, y las sales de calcio, el hierro, o puede ser de origen animal también, como es, por ejemplo, las hormonas, la insulina, ¿sí? Las vitaminas, vitamina A, vitamina E, el aceite, como es el hígado de pescado, ¿sí? O de origen vegetal, ¿sí? Los alcaloides, por ejemplo. ¿Bien? Bien. También tenemos los semisintéticos, ¿sí?
que son productos de fermentación, los antibióticos, las vitaminas, ¿sí? Y productos de ingeniería genética. Bien, los esteroides, por ejemplo, ¿sí? La insulina recombinante también es de ingeniería puramente genética. Bien, y los productos sintéticos, ¿sí? Que se reemplazan fármacos naturales con suspensiones de algunos efectos adversos. Bien, el segundo eran modos de acción. Tenemos los medicamentos, por ejemplo, preventivos, ¿sí? Que tratan la causa de la enfermedad, ¿no? Y por otro lado tenemos los sustitutivos que compensan, digamos, la deficiencia de una sustancia esencial en nuestro cuerpo. Vitaminas, insulina, hormonas, ¿sí? Cortisona, ¿sí? Y medicamentos preventivos, podemos decir algunos ejemplos, los antibióticos, los antiparasitarios, las vacunas, anticoagulantes, ¿sí? Antioxidantes, para que ustedes tengan ejemplos. También dentro del modo de acción tenemos los sintomáticos, ¿sí? Que son aquellos que alivian síntomas, antiinflamatorios, analgésicos, ¿sí? Antisomníferos, también entran dentro de este modo de acción del medicamento, de lo que son los medicamentos sintomáticos. ¿Bien? Bien, no es fácil a veces distinguir esto de las categorías de sustitutivo, preventivo, sintomático. Bien, porque hay algunos medicamentos que tienen más de un modo de acción. ¿Sí? Por ejemplo, los antihipertensivos, ¿sí? Disminuyen los síntomas asociados con la hipertensión arterial, pero también desempeñan otro papel, que es preventivo, contra complicaciones cardiovasculares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué grupo lo vamos a poner? Por eso digo que por ahí es difícil distinguir, que en realidad esto yo se los cuento para que ustedes lo sepan, a modo extra del material que ustedes tienen en el campus virtual. ¿Bien? Y el tercero es la naturaleza de la enfermedad. ¿Sí? De acuerdo con lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, los medicamentos en realidad se clasifican en 17 grupos. ¿Sí? Uno, las enfermedades infecciosas y parasitarias. El segundo, los cánceres. Como tercero tenemos enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas, desórdenes inmunológicos. Como cuarta tenemos enfermedades de la sangre, ¿sí? Quinta, desórdenes mentales, ¿sí? Como sexta clasificación tenemos las enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Y todo lo que son los órganos sensoriales. Séptimo, enfermedades del sistema circulatorio, luego sigue enfermedades del sistema respiratorio, luego el digestivo, luego el sistema geniturinario, ¿sí? En el número 11 ya tenemos todo lo que son complicaciones de embarazo, parto o puerperio, enfermedades de la piel, tejido subcutáneo, enfermedades del sistema muscular y tejidos conjuntivos. Luego tenemos anomalías congénitas, ¿sí? Luego le sigue todo lo que es el periodo prenatal. En la 16, síntomas y señales y condiciones de enfermedad. Y en la 17 tenemos accidentes y envenenamientos. Por eso hablamos de la naturaleza de la enfermedad. Según la naturaleza de la enfermedad, va X medicamento o no. ¿Sí?
Te las nombro también para que lo sepan. ¿Sí? Como tenemos agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, tenemos otros agentes farmacodinámicos. Tenemos agentes quimioterápicos, ¿no? Entonces todo va a variar, depende de la enfermedad que está cursando ese paciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí, Rita? Bien. Bien, siguiente tema. Farmacodinamia. ¿Y qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia analiza cómo afecta un fármaco en el ser humano. ¿Sí? En todas las interacciones que se produce tras ingerir ese fármaco. Bien, más allá de que es un proceso que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cada persona asimila ese medicamento de forma diferente. ¿Sí? Por eso para el profesional de la salud es vital conocer cómo afecta, ¿sí? O que puede afectar determinado fármaco en las personas. ¿Bien? Entonces, para que un medicamento, por ejemplo, cumpla con su objetivo, ¿sí? Ese medicamento debe unirse a un receptor, que ya vamos a ver qué es un receptor, a un receptor concreto de ese cuerpo. ¿Sí? Una vez que se une a ese receptor, el principio activo es capaz de realizar cambios en el organismo. ¿Bien? Bien. Que ya lo vamos a ver un poquitito ahora después de esto, a lo que es un receptor. Entonces, tenemos los mecanismos de acción. ¿Sí? Que lo pueden conocer con la sigla MA. ¿Bien? ¿Qué es? Son todas las reacciones y todas las manifestaciones que provoca un medicamento en nuestro organismo. ¿Bien? Y hay factores que influyen en eso. Uno, que es prueba de, es tema de evaluación, esto, afinidad, ¿sí? La afinidad o el grado de atracción entre fármaco y receptor. ¿Sí? La afinidad, entonces, crea una relación estable entre el fármaco y el receptor. ¿Sí? Cuanto mayor afinidad haya, más posibilidades existen de que el medicamento provoque el efecto deseado en esa persona. Rita, ¿querías preguntar algo? Sí, quería decirle que, bueno, la afinidad sería como ser, entre mayor afinidad, mejor va a ser la unión a la conformación estable de esa acción terapéutica de medicamento y paciente. Exacto, hay mucha más posibilidad de que ese medicamento que uno está ingiriendo provoque ese efecto que uno desea. Y cuanto más afinidad, mucho mejor. ¿Bien? El otro es la selectividad o la capacidad de un fármaco de incidir en una parte concreta del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, los medicamentos para el riñón, para los huesos, medicamentos para el corazón. Muchas veces, bueno, yo de más chica me he preguntado, ¿y cómo sabe este medicamento que a mí me duele la cabeza? ¿Por qué? Porque tiene una selectividad. ¿Sí? Actúa sobre X. ¿Bien? ¿Sí? Hay otros medicamentos que no afectan a todo el organismo, que se centran solo en una parte de ese organismo. ¿Y cómo lo consiguen?
utilizando esta capacidad de unirse a ciertos receptores. ¿Sí? Lo otro es la potencia, que se refiere a la cantidad de medicamentos. ¿Bien? ¿Medido en qué? En miligramos. ¿Bien? Entonces, la cantidad de medicamentos que se necesita para lograr un determinado efecto. Lo que nosotros llamamos dosis. ¿No? ¿Bien? Y el otro es la reversibilidad o la capacidad de separación de un medicamento de su receptor. ¿Sí? O sea, es un concepto inversamente proporcional a lo que sería afinidad. ¿Sí? Cuanto menos reversibilidad tenga, más va a durar ese efecto en el cuerpo. ¿Bien? ¿Vamos? Bien. Diferencias con farmacocinética. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque es común, como dice acá, confundir farmacodinamia con farmacocinética. ¿Sí? Pero tienen algo, o tienen orígenes en común, que no significa lo mismo. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, la farmacocinética es la ciencia que estudia la manera en la que el cuerpo absorbe, metaboliza, ¿sí? Y excreta los medicamentos. ¿Bien? Y la farmacodinamia es la que se encarga de estudiar esos efectos. ¿Sí? El efecto que le causa ese medicamento a nuestro cuerpo. Bien, los dos tienen en común que son parte de ¿qué? De las ciencias farmacéuticas. Uno lo denomina como farmacología. ¿Sí? Y la farmacología es una disciplina que analiza cómo los productos químicos pueden alterar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos de nuestro cuerpo. ¿Sí? También estudia que los fármacos de esos se utilizan para la curación, para el tratamiento, para la prevención de enfermedades. Bien, y acá tenemos que las etapas del medicamento en el cuerpo. ¿Sí? Las ciencias que se ocupan de analizar este comportamiento, ¿sí? Estudian un proceso que se llama LACME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bien, que se trata, digamos, de una pequeña hoja de ruta que describe cómo pasan los fármacos por el organismo, ¿sí? Y cómo cambian esos fármacos en función de la dosis y el paso del tiempo. Bien, entonces a la hora de nosotros prevenir o de tratar alguna patología, es necesario que se conozcan estas etapas o estos procesos. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta también que cada cuerpo tiene su propia manera de asimilar los principios activos de las medicinas. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el proceso LACME. Primeramente, me olvidé antes, sí, liberación, no lo había dicho, perdón, se me había escapado. Lo que es liberación. Liberación hace referencia ¿a qué? A la forma de administración de los medicamentos y su composición. ¿Sí? En la composición encontramos ¿qué? El principio activo, mezclado con otra sustancia. Bien, y las formas de administración, habíamos hablado que son variadas, que tienen un tiempo. ¿Sí? Tenemos oral, anal, muscular. Bien, las Rita, décimo. ¿Tenés el micrófono apagado, Rita? En los prospectos también se sabe observar
nos dice las vías de liberación o cómo se hace el proceso en lo que es la ingesta, el proceso de lo que hace, o sea, el efecto terapéutico del medicamento y cómo es la liberación, a través de qué vía se maneja el medicamento o se va a liberar eh, en el tiempo de después de haberlo consumido. Yo lo he visto Claro, en los prospectos que sabe verse eso. sí. Dice hasta Cuando, ese nivel de cómo se libera un medicamento, o sea, nos dice cierta claro, cuando, cantidad de composición medicamento, ingresa por cierta vía y hace como una explicación de cómo va a hacer esa acción, del medicamento. sí, quiero aclarar algo para que no se confunda. Cuando hablamos No de sé si se trata liberación, de eso. sí, cuando hablamos de liberación no estamos hablando de cómo nuestro cuerpo libera ese fármaco de, como dije, valga la redundancia, de nuestro cuerpo. Ahí hablamos de excreción, que ya lo vamos a ver. La liberación es la forma de administración de los medicamentos y la composición. Sí, pues por ahí se puede confundir con lo que sería excreción, que es otra cosa. ¿Sí? El segundo es la absorción. ¿Sí? El principio activo se libera dentro de nuestro cuerpo. ¿Bien? Y es ahí cuando empieza la etapa de absorción, de absorber. ¿Bien? Bien. La primera transformación, que en realidad se llama metabolismo de primer paso, se realiza en el hígado, ¿sí? Para después pasar a la sangre. ¿Bien? Después tenemos la distribución, que sería como la segunda parada de ese principio activo, que es el corazón. ¿Sí? Y de ahí pasa donde a todos los tejidos y puede ir transportado por libres o unidas proteínas que están presentes en el plasma, por ejemplo. ¿Bien? Y acá entra también en juego un porcentaje de la biodisponibilidad de ese medicamento. Bien, que hace referencia a qué? A la parte del medicamento que llega a la sangre. ¿Bien? El otro es metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Los cambios químicos que produce este medicamento dentro del cuerpo. ¿Sí? Y por último, que era esto, Rita, que te comentaba, que por ahí se confunde con lo que es liberación, es la excreción. ¿Sí? La excreción renal y el metabolismo hepático, que en realidad son las principales vías de eliminación de los residuos de un medicamento que ha sido administrado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Quedó claro? Miren que todavía falta para la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartirle pantalla un segundo. Ahí está, a ver si los puedo ver. Porque cuando yo comparto pantalla, ahí está. Ah, no, no dejo de compartir. Bien. Me anda de bien la compu. Ya se va a dejar de compartir. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no puedo dejar de compartir, así que vamos a ir a la otra compu. Y voy a... No sé qué me pasó. Ahí. Ahora sí. ¿Quedó claro hasta ahora de todo lo que hablamos? ¿O no? ¿Qué es un medicamento? Primero de todo. Lo de la excreción. Sí. Que la excreción hay
en realidad dos principales vías de eliminación de residuos de un medicamento que ha sido administrado. Una es la vía renal, ¿sí? Y la otra son los metabolismos hepáticos. ¿Sí? La acción esta farmacológica sería que la modificación de una función orgánica inducida por un fármaco. Y después tenemos los efectos farmacológicos, que es, o hace referencia que a la consecuencia de esa acción, que ya lo vamos a ver igual bien en la clase que viene para no hacerle tanto lío. Pero la excreción es la forma de eliminación o las vías de eliminación de todos los residuos de un medicamento que hemos tomado. ¿Bien? Cosas que quiero que les quede, que si quieren anotar, se los digo. Primero que nada, que es un medicamento. ¿Sí? Importantísimo. ¿Qué es un medicamento? ¿Bien? Segundo, ¿qué quiere decir nombre científico, nombre registrado o marca comercial? Forma farmacéutica. ¿Sí? Lo que es la dosis. Lo que es la fecha de caducidad, lo que es el lote de fabricación. Acuérdense de investigar esto de los símbolos, ¿sí? O los códigos. ¿Bien? No se olviden de eso. ¿Sí? Otra cosa que es importante es la clasificación, que acuérdense que hay tres, por su origen, por su modo de acción y por la naturaleza de la enfermedad. Bien, por la naturaleza de la enfermedad no quiero que se aprendan las 17 que les he nombrado, no, quiero que sepan que hay una clasificación que es por la naturaleza de la enfermedad, nada más que eso. ¿Sí? Bien, otra cosa que es importante que sepan porque lo van a tener en el examen, ¿sí? Es el tema de farmacodinamia, ¿sí? Afinidad, selectividad, eficacia. ¿Sí? Bien. Liberación, absorción, distribución, bueno, me faltan varias, excreción, metabolismo. Y la clase que viene, arrancamos con todo lo que es acción farmacológica, efecto farmacológico, ¿sí? Vamos a ver esto de qué son los receptores. Bien. Vamos a ver todo lo que es la acción que tiene un fármaco sobre estos receptores, que ahí ya vamos a empezar a hablar de agonistas y antagonistas, que también es tema de examen, ¿sí? Vamos a ver un poco de los efectos farmacológicos, ¿sí? Que pueden ser de varios tipos. No sé qué me faltó. Y arrancamos, sí, y arrancamos ya 100% a todo lo que son las formas farmacéuticas, ¿sí? Que hay varios tipos de formas farmacéuticas, pero vamos a ver una por una, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden lo del examen, que lo tienen habilitado. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene algo que acotar? Lo que fuera, antes que nos retiremos. ¿No? Los demás estuvieron todos callados, me habló Rita nomás. Nadia. Profe, yo me metí tarde a la clase, igual después la voy a ver, pero Sí. no sé si dijo algo adelante para la evaluación, cuando recién arrancó, para que tengamos... No, solo le dije que tengan en cuenta de que hoy arrancaba la evaluación y recuerden que tiene un tiempo, una fecha límite. Sí, ¿Sí? eso lo sé. Solo eso dije y pregunté si alguien tenía alguna duda para sacarla antes de comenzar. Bien, gracias. Bien,
¿Tenés alguna duda, Nadia, por las dudas? No. Después lo voy a mirar bien, pero por las dudas me fui anotando lo que iba a tomar en la evaluación. Bien, en la validación entra todo el módulo número 1. Hoy ya arrancamos con lo que es módulo número 2. Bien, ¿Bien? bien. Shirley, no se te escucha. Profesora, Sí. Sí, ahora sí. No te escuchamos, Shirley. Se te corta. ¿Querés mandarme un mensaje de WhatsApp? ¿Sí? Yo a las 4 termino de dar clase y te respondo porque se te entrecorta y no sé lo que me estás preguntando. ¿Sí? ¿Te parece? Creo que se me fue. ¿Se me tildó? Profe, profe, Sí, Tiara, decime. No, tiene sin el micrófono. Ah, bien. Acá preguntan, sí, la primera vez que vos entras a hacer el examen, si pones terminar y finalizar, se va a guardar. Si no, va a aparecer como que lo hiciste, pero no tenés nota. ¿Sí? ¿Acuerdo? Profe, una consulta. Sí, Susana, decime. Sí, mire, cuando yo entre a hacer la evaluación, tengo que terminar de completar todo, ¿no? ¿O puedo dejar y seguir en la próxima clase? No, ustedes tienen 50 minutos para hacer el examen. Una vez que pusieron comenzar, el tiempo empieza a correr. Si ustedes no lo envían antes de esos 50 minutos, que se terminen esos 50 minutos, vos lo podés hacer en 30, en 10, en 15 o en 50. ¿Sí? Pero si vos no colocas terminar, no se va a enviar. Y va a aparecer como que ingresaste a hacer el examen, pero no tenés nota. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? No es que ustedes pueden empezar a hacerlo hoy y terminarlo mañana pasado. No, una vez que ustedes colocan comenzar, como digo yo siempre, el tiempo empieza a correr. ¿Sí? Y tienen que terminar el examen. Por eso les pido por ahí a lo mejor si tienen mañana o hoy una hora que digan, bueno, me puedo poner a hacer el examen, aprovechen esa hora que tienen 50 minutos, donde están tranquilos, que el internet meramente funciona, porque últimamente no funciona creo en ningún lado el internet. Roguemos que a nadie se le corte el internet, que también es una posibilidad que se corte internet. Roguemos que no se va a cortar internet. Estos días que ustedes tienen para hacer la evaluación va a andar espectacular, pero una vez que ustedes colocan comenzar, corre el tiempo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no quedó nada, el próximo martes, pues siempre me confundo, digo miércoles, nos vemos a las 2 de la tarde, como siempre, y seguimos con lo que sería módulo número 2. ¿Sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Cualquier cosita, me escriben. Acuérdense de colocarme de qué cursos son. ¿Bien? Listo. Les mando un beso. Chao, chao.